Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda César Martínez y estamos aquí como cada viernes saludando a mi buen amigo Esteban Tena, que se encuentra en vivo allá en España. Esteban, ¿cómo estás? Pues muy bien, César, muy bien. Me alegro mucho de oírte de nuevo y estar aquí en este fabuloso programa con toda la gente buena de México y de España que nos puedan estar escuchando, ojalá. Y bueno, pues una vez más vamos a sacar punta a la realidad científica, política, económica y social. Claro que sí, Esteban. Pues es un gusto para nosotros acá en México que tú te tomes esta molestia, que tomes estos minutos de tu vida, de tu tiempo allá en España, y que estés con nosotros acá en radioweboenlinea.com en México, ¿verdad? Aquí estamos transmitiendo, estamos haciendo este enlace en vivo que luego lo vamos a retransmitir en YouTube, desde la ciudad de Monclova, Coahuila, México. Y Esteban Tena se encuentra en España, ¿en dónde me decías? ¿En Valencia? En Valencia, sí, en la cornisa mediterránea, enfrentando con Italia. En la cornisa mediterránea. Si conoces el mapa, pues en la parte este del país, España, pues allí vivo yo, en una pequeña localidad que está a 65 kilómetros de Valencia capital. Excelente, no, pues qué bueno que están con nosotros nuevamente. Y Esteban, pues ahora, ¿cuál va a ser el tema del día de hoy? Bueno, realmente hay muchísimos temas por tocar, pero bueno, a mí me gustaría hoy, que me gusta la física, me gustaría puntualizar hoy algunas cosas sobre la física cuántica, su relación con el mundo de la consciencia, y también, César, que hablásemos unas pocas pinceladas de la posibilidad de vida en otros planetas, en otras galaxias, en otros mundos. Excelente, Esteban. Pues todo eso, bueno, son temas que, como dicen, pues no tienen fecha de caducidad, son temas vigentes desde los años, creo que empezó esto del fenómeno OVNI, el UFO o algo así, en Estados Unidos en la época de los 60s, donde ya se empezaban a desclasificar, y que la zona, 51, y hablar más del fenómeno OVNI. Yo no sé mucho, pero sí me interesa el tema y se me hace muy, muy atractivo para la gente, que es un tema que, como te digo, cada año pasa y siempre está la incógnita de si hay vida en otros planetas, si hay objetos no identificados. Es un tema muy vigente en todas las épocas. Sí, bueno, vamos a ver, pensar que piense que no hay vida en otros planetas, yo creo de verdad que se equivoca, porque de verdad no creo que los seres humanos seamos tan extraordinarios como para creernos únicos, ¿no? Exacto. Entonces, el cosmos está en constante expansión, y yo creo, César, de verdad que no somos ni mucho menos el único cosmos que hay. El cosmos nace de un Big Bang, pero ¿quién nos dice a nosotros que no puedan estar existiendo constantes Big Bang? ¿Me explico? Exactamente, porque así como la teoría del Big Bang aplica para el planeta Tierra, pues el cosmos, el universo es tan grande, tan inmenso, que se pudiese repetir la misma receta, aunque dicen los científicos que es un sumo de coincidencias, pero eso no quiere decir que no haya el mismo método, a lo mejor no exacto, el clic donde se empieza a originar la primer célula en otro planeta, en otro universo, en otra constelación, y tal vez hay un tipo de vida. Vamos a hablar de tipos de vida, inteligente o no inteligente, pero se pueden dar las condiciones en el vasto universo. Hay miles y miles de planetas. Bueno, algo así. De hecho estoy convencido de que la conciencia en sí misma es una entidad, como digamos, matemática, ¿no?, que va evolucionando. Igual que las leyes físicas evolucionan, pues también evoluciona la consciencia, y la consciencia está en un proceso evolutivo en el que nosotros, como seres humanos, estamos inmersos en esa evolución consciente. Entonces, esto yo no lo sé, no he cogido una probeta en un laboratorio para medirlo, y no soy un erudito de esta ciencia, pero sí que estoy convencido de que hay
formas conscientes evolucionadas, mucho más evolucionadas incluso que los seres humanos. Ujú. Tenemos Sí, un corte cerebral, tenemos un cerebro, tenemos una capacidad craneal, pero estoy convencido de que hay seres en otros mundos, otros planetas, en otros cosmos, en otras galaxias que tienen pues una conciencia mucho más desarrollada que nosotros, y no solamente esto. porque Nosotros perdona nos que te comunicamos. interrumpa, Sí. pienso yo, hablando de evolución, agarrando ese segmento del tema tan extenso, si iniciamos en la línea de tiempo que el mundo, el ser humano, por decir, tiene 3000 años sobre la Tierra, imaginemos un mundo alternativo en otra galaxia, en otro planeta, pero tiene no 3000 años, el ser vivo, el ser inteligente en otro planeta tiene 8000, 10000, 15000, y eso le da evolución y le da, si es vida inteligente, un avance científico y tecnológico que nos lleva por 6000 o 8000 años a nosotros. ¿Es así? Sí, claro, eso que te quería decir, ¿no? Que si hay otros seres vivos similares o parecidos, no sé si basados en el carbono, en el hidrógeno y en el oxígeno, sino basados en otros elementos que podamos incluso nosotros desconocer, ¿no? Porque vamos, la tabla periódica de los elementos, yo no sé si es, sospecho que no creo que sea una tabla cerrada, ya que Ujú. no si existen o no elementos exóticos en otros universos, pero desde luego sí que estoy convencido de que hay otras formas de vida inteligentes cuya conciencia es mucho más evolucionada que la nuestra, que como tú bien dices pueden llevar muchos más lustros que nosotros. Exacto. Y desde luego Sí. esto provocaría que con esa conciencia se comunicasen incluso de una forma desconocida para nosotros. Nosotros nos comunicamos con el habla, pero Exacto. ellos quizás no se comunican hablando, se comunican con ondas electromagnéticas. ¿Me explico? Sí, porque eso es muy válido. Nuestros oídos son receptores de impulsos, por decir, ahorita yo tengo aquí mi chichero, de impulsos electromagnéticos que mueven una membrana y hace que mi cerebro escuche. Pero la membrana y la vibración también puede convertirse en otros seres que hayan desarrollado otro tipo de mutaciones en cuestión electromagnética y receptivas, así como un receptor de radio, ¿verdad? AM, FM. Bueno, AM ya está desapareciendo, FM, y que igual la corteza cerebral, o la forma de vida inteligente la asimile como una comunicación válida, biológica entre seres en otros planetas. Hombre, yo os voy a poner un ejemplo que a veces he pensado. La misma relación que nosotros podemos tener por Facebook, por ejemplo, o en Twitter, o en las redes sociales, que tú, un simple clic, haces hola y le llega a otra persona que está a muchos miles de kilómetros. Pues, tú y yo mismo ahora estamos comunicando con el Skype y tal, y esto pues es a través de ondas, etcétera, etcétera. Pues ¿por qué no puede existir este tipo de comunicación mental entre conciencias mucho más avanzadas? Es muy, muy válido eso, porque si estamos hablando de transferencia de datos que son ceros y unos, son impulsos electromagnéticos, son kilobits, kilobytes, que codifican lo que estamos haciendo ahorita. Estoy codificando mi cámara, mi audio, está codificando en ceros y unos, va hasta España, hasta Valencia, y con Esteban llega a su ordenador, que allá no es PC, ¿verdad? Es ordenador. Llega a su ordenador, y el ordenador lo que hace, agarra esos ceros y unos, esos impulsos, y los replica otra vez, pero ya los voltea o los pone en pantalla como video y por los altavoces como audio. Pero en el trayecto fueron ceros y unos, fue cuestión digital, fue cuestión de kilobits. Eso es muy válido, lo estamos comprobando, lo estamos haciendo en este momento, que es la videoconferencia México-España, en cuestión de segundos y en tiempo real. Exacto, César, el lenguaje binario, que se le llama ceros y unos, que al final es el lenguaje matemático, porque funciona así la física cuántica, las ondas electromagnéticas de la
que emiten las propias, digamos, partículas, pues este mismo fenómeno es el que se está produciendo ahora. Y claro, este lenguaje binario de ceros y unos después se acaba transformando cuando llega al receptor en otro tipo de lenguaje, sonido, imagen, sensaciones, etcétera. Entonces, esto que a nosotros nos parece un gran descubrimiento aquí en la Tierra, Claro. muy probablemente para otras civilizaciones no es tal descubrimiento, sino que incluso pueden ser conciencias muy avanzadas que ellos mismos, su propia naturaleza sea esa, emitir pensamientos sin necesidad de mover la boca ni hablar. Claro que sí, Esteban. Mira, yo tengo otra teoría, no sé dónde la escuché, o a lo mejor yo mismo me la estoy inventando, de que creo que se la escuché por ahí. Hay otra teoría alternativa de los ovnis, del fenómeno ovni, que es la teoría de que somos nosotros mismos, en otra época, que ya supimos viajar en el tiempo y en el espacio, y que viajamos de un futuro, han viajado a nuestro presente y no lo entendemos, nuestro entendimiento no da crédito a eso, pero que también si se puede decir, la política, la responsabilidad o las normas de esos viajeros del futuro es no intervenir directamente con nosotros, no interactuar hasta que sea el momento propicio. O sea, quiere decir que no hay vida inteligente en otros planetas. Hay otra teoría que dice, somos nosotros mismos viajando en el tiempo, del futuro al pasado, del pasado al futuro, etcétera. ¿Tú cómo ves esa otra teoría? Vamos a ver, no es tan descabellada esa teoría, César. Vamos a ver, de hecho, pudiera ser muy posible que si la conciencia evoluciona y nosotros somos un eslabón bajito de esa conciencia, y hay seres con una conciencia evolucionada, muy evolucionada, mucho más evolucionada que la nuestra, pudiera ser perfectamente posible que incluso estos seres estuvieran viniendo a la Tierra, otros muchos planetas estuvieran viniendo aquí, viajando a través del espacio y del tiempo y visitándonos, estando aquí entre nosotros, sí, y nosotros no saberlo. Es decir, que igual que un arqueólogo va a una excavación, a un yacimiento, a ver huesos, a ver allí pues las vasijas, a ver las piedras rupestres, etcétera, sí, pues nosotros podríamos ser un yacimiento arqueológico para ellos. Es decir, estos seres vivos humanos son un yacimiento arqueológico para nosotros, para ellos. ¿Me explico? Ahora es un poco fuerte lo que digo, pero podría ser posible. Te voy a comentar algo. Sucede en la vida real. Voy a poner un ejemplo. Imagínate que va un helicóptero de los más modernos, los más tecnológicos, a un área del Amazonas o un área del África que por X motivo no se haya colonizado o no haya habido un contacto con el ser humano moderno. Entonces nosotros llegaríamos o esas personas llegarían como extraterrestres, como algo incomprensible en una nave que jamás hayan visto estas personas, a un área muy alejada. O a lo mejor eso fue las primeras cosas que hubo en algunos lugares de la Tierra, que son civilizaciones encontrándose a otras civilizaciones menos avanzadas dentro de la misma Tierra. Podría ser una analogía más o menos. Bueno, es una analogía muy buena. Es decir, César, realmente es lo mismo lo que estamos hablando, ¿no? Que nosotros, dentro de la misma conciencia, y si esta evolución, es perfectamente posible que igual que nosotros cuando ponemos pues este típico cristal que se pone con hormigas dentro, ¿no? Y que vemos cómo hacen sus relieves y cómo hacen sus caminitos, ¿no? Y cómo recogen sus trocitos de pan, pues nosotros podemos ser esa especie de hormiguero, sí, para estas civilizaciones que nos ven como un observatorio. Es decir, que pudieran estar observando nuestro comportamiento primitivo, porque para ellos somos unos primitivos, ¿no? Entonces, mira, estos seres humanos están a miles de años todavía de lo que nosotros ya pasamos hace años, ¿no? Ellos han llegado a un punto
muy importante en su evolución y están viendo como nosotros estamos ahora donde estaban ellos hace millones de años. Es como si nosotros observamos ahora al mono, al mono o al neandertal o al australopithecus, y nos parece tan primitivo. Pues a lo mejor nosotros somos igual de primitivos respecto a ellos. Exacto, hay una explicación lógica donde la evolución y la inteligencia y todos los artefactos que se han conseguido son el antes y el después del ser viviente y de la evolución en otros planetas. Sí, adelante, Esteban. Sí, perdona. Entonces te digo, si esto es así, César, si la consciencia es evolutiva, eso me hace pensar a mí, primero, dos cosas, ¿vale? Una, la posibilidad que a muchos físicos reduccionistas les gusta decir, como es, que la consciencia sea solamente un epifenómeno del cerebro, y que, según la capacidad craneal de centímetros cúbicos que tiene un cráneo, pues desarrolla una inteligencia u otra, o desarrolla una consciencia u otra. Esta es una teoría, ¿no? Que sea un epifenómeno y que la consciencia fuera del cerebro no exista, y que sea un epifenómeno, es decir, que no haya consciencia sin cuerpo. Y la otra teoría es que, más bien al contrario, la consciencia no nacería del cerebro, es decir, de la materia, sino que es la propia consciencia la que se proyecta como matemáticas. Estas matemáticas se proyectan como leyes físicas, y estas leyes físicas proyectan las diferentes leyes físicas que podamos imaginar. Y así es como nosotros habríamos llegado a este término, ¿no? O sea, como todo el cosmos habría llegado a ese término. Entonces, realmente no habría un universo físico, habría un universo matemático, consciente matemático. Sí, mira, ahorita que hablas, Esteban, de conciencias y de avances, también hay teorías donde dicen que hay seres humanos de la época actual o hace unos 20 o 30, 40 años atrás o 100 años, que escribieron libros muy, muy avanzados para su época, como el caso, por decir, de Julio Verne, que describió a la perfección artefactos como el submarino y entre muchas cosas que eran ciencia ficción, lo que él escribía, Julio Verne, este escritor, que al final de cuentas, al paso del tiempo, y es una realidad muy, muy, muy cercana a lo que él dibujó y hizo la descripción, por decir, de un submarino, que ya es hoy en día algo tangible, algo que ya lo puedes usar. Entonces dicen, bueno, ¿cómo él se adelantó a su época? ¿O quién le ayudó? ¿Qué ser extraño, viviente, inteligente lo vino a visitar para decirle todo eso? ¿Qué opinas de ese detalle de la gente que se adelantó su tiempo? Sí, bueno, pues de Julio Verne, o también de Da Vinci también. Sí. Ha habido algunos genios, ¿no?, que se han adelantado a su época, y que desde luego, no sé si eran visionarios o qué eran, pero se adelantaban, ¿no? Y veían, pues, quién iba a pensar en el siglo XV, o el siglo X, quién iba a pensar que el hombre podría volar con helicópteros o con aviones, ¿vale? Pues a uno le tildarían de lunático y de loco. Sin embargo, pues ahora es una realidad, ¿vale? Entonces, igual que aquellos hombres pensaron que se podría volar y les tildaron de locos, ahora, si yo dijera que quiero crear una física especial, unas matemáticas para poder construir un artefacto, digamos, para el cosmos, y poder ir de aquí a la galaxia Andrómeda en un año, la gente diría, ¿qué dices? Es imposible. ¿Y por qué no? ¿Y por qué no? De hecho, si seguimos evolucionando de esta forma la ciencia, llegará un día que no nos cueste, que podamos irnos aquí, que podamos volar y no tardar 10 años, como a lo mejor tarda la NASA para llegar a Marte, sino tardar un año o menos, a velocidades muy superiores a incluso la de la luz. Fíjate, algunas veces es bueno ser terco, ¿verdad? Y tener convicciones y también cuestiones bases científicas, como ¿quién decía que la Tierra era redonda? ¿Quién era la persona? No, la Tierra es redonda, que
Y le decían, no, la Tierra es cuadrada. Cristóbal Colón o Copérnico, alguien así que decía Aquí con Cristóbal Colón ocurrió que él, pues ya en la época de los reyes católicos, uh-huh. Cristóbal Colón pues cogió esto es histórico, cogió un melón, una sandía gigante, muy grande, y él pues se hizo su propia teoría, ¿no?, de que la Tierra ya era redonda, y que bueno, pues que él cruzaría todo el océano hasta llegar a las Indias, como las llamaba él, ¿no? Lo tildaron de loco, dijeron que estaba loco, que tal, incluso aquella gente estaba asustada porque pensaban que en el viaje a través de los océanos la Tierra, pues al ser plana, ellos creían que la Tierra era plana, pues siento que el océano, digamos, se caería al abismo, ¿verdad? El agua caería al abismo y ahí morirían todos. Se equivocaban. Cristóbal Colón pues estaba en lo cierto y la Tierra era redonda, solo que en lo que se equivocó fueron las dimensiones, porque lo que encontró no fueron las Indias, fue América, ¿no? Fue América. Pero bueno, que no llegó a dar la vuelta al globo, sino que se descubrió. Pero fíjate, se expuso mucho en aquella época, creo que estaba la Santa Inquisición, que lo mandaban a esos pensadores, ¿verdad?, que no eran de la parte religiosa, los encarcelaban, los martirizaban. Sí. Él tuvo la inteligencia de decir, deme chance, como decimos en México, deme chance, présteme gente, creo que fueron esclavos o no sé, reos, pero aguántenme tantito, voy a decirles que la Tierra, a comprobarles que es redonda. Algo así, ¿verdad? Para resumir en palabras llanas. Sí, no, y él pues llegó, cruzó el océano y llegó allí, y bueno, él pensaba que había cruzado el mundo, no había cruzado, simplemente había descubierto el continente americano, pero sí que demostró que evidentemente la Tierra era redonda, ¿no? Y bueno, hombres como Cristóbal Colón, como él, otros muchos, no solamente españoles, sino pues en todo el continente hay auténticos cerebros y celebridades, como por ejemplo Hapkin, ¿no?, el físico Hapkin, ¿vale? Entonces hay gente bastante inteligente, muy inteligente, que es capaz de pronosticar o adivinar fenómenos realmente extraordinarios. También Einstein adivinó que el espacio se pliega, se ondula, y nadie le creyó, y descubrieron, pues al final se ha demostrado que es cierto. Exactamente. Pues es muy interesante, Esteban, estos temas de que están muy relacionados con la vida inteligente en otros planetas, con la tecnología y la ciencia. Y pues, ¿qué te parece, Esteban, si hacemos un corte y regresamos, o hacemos un corte y despedimos esta sección? ¿Qué te parece? Como tú veas, César, yo estoy encantado, y cuando todos los viernes puedes contar conmigo, en el horario que tú me comentes y que me digas, Ok, muy bien. Entonces, amigos, regresamos con Esteban Tena, aquí en radiowebenlinea.com, y síguenos también en facebook.com/Monclovita. Ahí estamos a sus órdenes con sus comentarios, críticas, sugerencias. Estás en radiowebenlinea.com. Regresamos. Hola, ¿qué tal, amigos? Pues seguimos aquí con Esteban Tena. Él está en España, en Valencia, España. Nosotros estamos aquí en Monclova, Coahuila, México. Y vamos con la parte final de esta buena charla web con el tema del fenómeno OVNI. Y todo eso lo que hemos estado comentando a través de esta charla web. Esteban, ¿cómo estás? Te saludo ya para cerrar esta parte de la cápsula, Esteban. César, muy buenas otra vez, muy buenas a todos los mexicanos y mexicanas y españoles que puedan estar escuchando. Pues tal y como apuntaba César, el tema OVNI es muy interesante y nadie debería ser pues escéptico, ¿no? Porque uno dice, bueno, creo o no creo. Bueno, vamos a ver, de verdad creo que es inmensamente imposible que estemos solos en el cosmos. Lo veo imposible. Sí, no creo que tengamos ese privilegio. ¿Verdad?
tenemos aquí unas circunstancias, ¿vale? Biológicas, pues de la materia que compone la Tierra, que han llevado a la vida, pero ni mucho menos creo que sean exclusivas de este planeta, ¿eh? Creo que esto se da en otros muchos planetas. Sí, claro, no es exclusivo de nuestro planeta, como dijimos anteriormente, pudo haberse desarrollado vida inteligente o no inteligente en otros planetas. Es muy vasto el universo y las condiciones se pueden dar en determinado momento en el tiempo, ¿verdad? Universal. Sí, desde luego. Es más, hay un fenómeno que esto ya es un poco extenso para explicar aquí, ya lo explicaré en algún otro programa, y este es el hecho de que nuestro Big Bang muy probablemente no sea más que la consecuencia de un agujero negro. Es decir, sí. El agujero negro es un astro muy pequeño y de una supergravedad, de una masa casi infinita, una gravedad intensísima, que se produce una singularidad en el espacio-tiempo muy pequeñita, ¿vale? Que rasga el espacio-tiempo, y en estas regiones del espacio de agujeros negros, todo lo que pasa por ese agujero negro es fagocitado por el agujero, se lo traga. Exactamente, ¿vale? De hecho, por la misma gravedad. Se llaman precisamente agujeros negros porque la luz es tragada y no se sabe lo que hay en su interior. Y yo deduzco, César, que estos agujeros negros son el germen y cigoto de un nuevo Big Bang. Sí, es muy probable que esa sea la teoría del inicio de otro, la teoría del Big Bang, de la creación del universo mismo, que ya después hablaremos un poquito más extenso de esa teoría. Y pues bueno, Esteban, pues ya para finalizar, agradecemos a todos nuestros amigos en radiowebenlinea.com y facebook.com/Monclovita el haber estado aquí con nosotros, acá en México, su servidor César Martínez, y en Valencia, España, Esteban Tena. No sé si que quieras agregar algo, Esteban, para finalizar esta charla web. Adelante. Mando un saludo a todo México, sois un gran país, sois una gran gente, somos las allí, y solamente puedo decir que estoy muy a gusto contigo en este programa, y desde luego pues es un orgullo para mí poder acceder al público mexicano. Sí, mando un fuerte abrazo de España. Gracias, Esteban, muchas gracias, y ya saben, amigos, pulgares arriba si les gusta esta charla web que estamos haciendo, su servidor César Martínez, y por allá mi amigo Esteban Tena, y pues estaremos con ustedes hasta la próxima. Gracias.